Así es. Me presento, soy Leila Suárez, soy miembro de ICF, soy ocupo el rol o el cargo de vicepresidente. Soy coach ejecutiva y de equipos y estoy acompañada mejor dicho, Miren Lucía Lozada, directora de educación, esa a la que ustedes dicen, quiero mis CCUs, esa misma, ¿sí? O la que le preguntan, ¿cómo me credencializo? Esa mismita es, ¿sí? Y por un grupo de extraordinarios panelistas, y voy a comenzar por las mujeres. Las mujeres arriba dicen, por Patricia Afanador, ¿sí? Patricia es colega, de Miren y mía, y de Conchita, porque es psicóloga, ¿sí? Está credencializada, que de eso vamos a estar conversando, como MCC, y es autora de una variedad de libros sobre liderazgo personal y de carrera. Es conferencista y miembro de ICF Capítulo Colombia. Gracias por estar aquí, Patricia. Bienvenidísima. Esta siempre es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encanta estar con ustedes esta noche. Y para nosotros es un placer y un honor. Nos acompaña también María Concepción Caparrós, o mejor conocida en los altos fondos del coaching como Conchita Caparrós, venezolana de pura cepa, psicóloga, coach organizacional y de equipos, tiene una credencial PCC, es mentora, consultora organizacional y expresidenta de ICF Capítulo Venezuela. También nos está acompañando en este espacio el caballero, el único caballero por ahora de nuestro grupo de panelistas. Hay otro. Claro, claro, el único por ahora de los caballeros panelistas, mientras que ingresa Javier a la sala, Francisco Javier González, quien es coach ejecutivo y de vida, tiene una credencial ACC, como ustedes se dan cuenta, en esta tenemos una MCC, un PCC y un ACC, porque justamente eso vamos a estar conversando. Francisco Javier es mentor organizacional y ha ocupado altas posiciones en el área de marketing en la industria farmacéutica, es miembro de ICF Capítulo Venezuela y de la Red Global de Mentores. Bienvenido, Francisco. Gracias. Bienvenidísima, Conchita, como siempre. Esta es su casa, no solamente para esto, sino para seguir abriendo posibilidades para el coaching en nuestro país. Y bueno, ¿por qué hablar en este espacio? ¿Por qué comenzar a tocar este proceso de la credencialización con lo que está haciendo hoy en día el coaching, el código de ética de nosotros como coaches en ICF, la formación en competencias y ese proceso, lo que implica ese proceso de credencialización, ante el cual cuando nosotros los coaches vamos a iniciar este camino decimos, uy, y todo lo que queda por hacer, ¿no? Y entonces hablamos del proceso de mentoría, si es por portafolio o no lo es, ese proceso de realizar las grabaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está ocurriendo hoy en el mundo del coaching? Y de manera interesante en lo que revelaba el último estudio realizado por ICF y que fue compartido recientemente, donde habían algunos
observaciones interesantes en relación a lo que se está demandando de cara a las organizaciones, por un lado, por otra parte, lo que está ocurriendo en relación a las generaciones que están demandando coaching o que se interesan por el coaching, y me estoy refiriendo a los millennials, a la generación X y los centennials. Entonces, de cara a esto, a ver, quisiera darle espacio o comenzar por Patricia, si te parece, y luego ir compartiendo entre todos, ir co-construyendo, a ver, Conchita y Francisco con base a esto, ¿sí? Y bueno, cada uno tendrá entonces un espacio para comenzar con algunas de las preguntas que nos planteamos, miren, Lucía y yo, tras bastidores, ¿sí? Con algunas de las inquietudes que nos fuimos formulando. Y entonces, Patricia, en relación al código de ética, ¿sí? O lo que plantea nuestro código de ética, ¿de qué manera, ¿sí?, se vincula el mismo? ¿Y por qué es relevante hoy este proceso de credencialización en relación a él? ¿Por qué es relevante credencializarnos de cara al código de ética? ¿Qué es lo relevante allí? Bueno, cuando tú me hiciste la invitación y recibí también las preguntas sobre las que íbamos a estar conversando, yo vengo pensando, o sea, yo tengo el MSC desde el 2006 y en el 2006, en esa época, la federación tenía creo que 10 años y pues yo lo que siento es que el coaching es una profesión joven, aún hoy la federación va llegando a los 20 y pico. El capítulo Colombia, que es el más antiguo, va llegando a los 18 años. Entonces somos adultos jóvenes o todavía medio adolescentes y la profesión como tal es muy joven. Y curiosamente el coaching es una profesión que por ahora como que se define diciendo lo que no hace. Entonces no hacemos terapia, entonces no hacemos consultoría, entonces no hacemos consejería, pero ¿qué es lo que realmente hacemos? Entonces, para mí cobra una importancia muy grande el irnos aclarando. Yo siento que esto es un proceso de maduración de la profesión y para mí las competencias frente a las cuales yo, más hoy día, tengo como reservas frente a los modelos de competencias, pero lo entiendo, en este punto lo entiendo, porque las competencias nos ayudan a decir, bueno, qué es lo que yo hago y de qué manera lo hago y de qué manera lo hago profesionalmente. Y esa palabra profesional, pues yo me voy a hacer la carrera universitaria, 5 años, en fin, ese tipo de cosas. Pero para mí la profesionalización, el ser profesional, va mucho más allá de cursar en una universidad X cantidad de materias durante determinada cantidad de años. Para mí el tema de la profesionalización pasa por la responsabilidad, ¿cierto? La responsabilidad personal. Y yo lo que siento es que, y ahora hace un rato que estaba yo pensando como, cómo quería yo también como afrontar esta conversación. Para mí a la hora de la verdad es más importante el código de ética que las competencias mismas, porque a mí el código de ética me dice eh, cómo es ético, cómo es adecuado, cómo es respetuoso comportarse como profesional. Porque yo de lo que me doy cuenta es que el coaching acaba siendo bueno para todo. Entonces, hacemos coaching en ventas y coaching para adolescentes y coaching para amas de casa y coaching para ejecutivos y coaching de grupos y coaching de no sé qué. Y resulta que esto acaba siendo bueno para todo. Y a mí lamentablemente me llegan casos en donde me dicen, Patricia, por aquí pasó X persona y se hicieron unos desastres espantosos en las personas y los coaches jugamos a ser psicólogos o jugamos a ser terapeutas o jugamos a hacer otras cosas y para mí la manera de como de contener eso y de poner los límites es a través de la ética, ¿cierto? A mí la ética profesional es la que me dice yo me puedo meter en este tema o no. Esto está a mi alcance profesional o no, o esto le pertenece a otra profesión. Entonces, para mí el código de ética es como, es realmente mi juramento de quererme relacionar con un otro, porque para mí el hecho de relacionarme con un otro tiene
una dimensión tan supremamente grande porque la gente me cree. O sea, yo finalmente como coach soy una persona que tiene autoridad frente al otro, por más de que nos dicen que nos comportamos como iguales y bueno, todo lo que nos enseñan, pero finalmente yo tengo una autoridad. Entonces yo doy una opinión o yo digo algo o se me sale un consejo en el peor de los casos y me hacen caso, o sea, la gente hace caso, ¿sí? Y ahí es cuando el otro, llámese el ejecutivo, el cliente, el que sea, toma decisiones, toma acciones que de repente no son las más respetuosas consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo estoy también contribuyendo con eso? Entonces, para mí la ética lo que me dice es, sé consciente de ti misma, sé consciente de qué manera tú puedes acompañar, ser respetuosa del camino del otro, y para mí, esa serie de marcos de referencia es lo que me ofrece la ética. Entonces, para mí, el código de ética, inclusive yo aquí había marcado en la primera sección que habla de la responsabilidad con los clientes, habla exactamente de eso, ¿cierto? Es como yo le explico al cliente qué es lo que yo hago y qué es lo que no hago, hasta dónde llego, de dónde para allá yo derivo sí, lo remito a otro profesional, y cuál es mi papel y cuál es el papel del otro en esta relación de coaching. Entonces, para mí, tiene todo que ver y tiene una relación muy, muy íntima la profesionalización con ser una persona ética. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más y darle la palabra a mis colegas. Ya llegó Javier. Bienvenido, Javier. Bienvenido, Ahí Javier. lanzó. Javier. Los problemas técnicos, vamos a ver si conecta bien. Hey, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Javier. Hola Javier, buenas Bienvenidísimo. noches. Un Hola placer Javi. saludarlos, Javier, un bellas damas, abrazo. mi querida Leila, querida Conchita, qué lindo verte. Patricia, un abrazo hasta Colombia. Y Francisco, un gusto conocerte. Un Gracias, abrazo a Wolfgang. todos. Pido una disculpa grande, el internet no es un lechado de virtudes aquí en Bolivia, pero bueno, estamos aquí. Tranquilo, tranquilo, lo entendemos completamente, Javier. Y para quienes no conocen, de los que están presentes, a Javier, que nos saludó tan amistosamente, tan cálidamente además. Javier, sí, representa a ICF Latinoamérica, es presidente de ICF Capítulo Bolivia, es coach profesional, ejecutivo, educativo, PCC, coordinador de educación de los 15 capítulos, ¿sí? De lo que llamamos ICF Latam. Ese es el señor que tienen en pantalla. El segundo Gracias. caballero de, entre los ponentes el día de hoy, y recordé los caballeros del zodiaco, no sé por qué. Y bueno, entonces estábamos compartiendo, Javier, Patricia estaba compartiendo acerca de su mirada con relación a la relación que existe entre este proceso de credencialización profesional por el cual pasamos los coaches, porque es importante que pasemos los coaches dentro de ICF con respecto al código de ética o con relación al código de ética. Entonces, les invito, Conchita, Francisco, a hacer esta co-construcción de la cual ya abrió paso Patricia. Bueno, oyendo a Patricia, yo puse por aquí, ¿qué sería para mí el código de ética en estos momentos? Y yo escribí aquí, es una forma de enmarcar expectativas y roles. Es una forma ética de enmarcar las expectativas y los roles de las partes. ¿Ok? Porque el código de ética anteriormente estaba como más difuso, más difuminado. En este momento entra primero en una mirada sinérgica, porque envuelve no solamente coach-coachee, sino todo el entorno de ambas partes. Entonces, esto hace como que las expectativas y los roles queden más claros, las obligaciones, las responsabilidades, el hasta dónde voy a llegar y hasta dónde no voy a llegar.
Entonces, eso hace que las partes estén más claras de qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los escenarios donde se tengan que desenvolver. Y los escenarios pueden ser organizacionales, pueden ser hasta familiares, personales. Cuando yo hago a mi coaching que se vea dentro de un escenario determinado, pues lo estoy colocando en la posibilidad de que se vea en esa parte sistémica que tiene que involucrarse totalmente, para que él pueda entender su propia historia y las consecuencias de los movimientos o no movimientos que hace en esa historia que él decidió diseñar. Y si tuviera que decir, ajá, ¿qué es el coaching? Yo digo por acá que es una herramienta generadora de conversaciones que permiten que la persona vaya alineada a sus propósitos. Entonces, eso está enmarcado en un propósito personal, laboral, sea cual sea que en ese momento la persona se siente como estancada, atascada, y bueno, esa conversación va a permitir facilitar la toma de decisiones, la toma de conciencia de esas creencias que lo están limitando en este momento para no tomar las acciones que podría tomar. Esos son los dos parámetros que yo veo. No sé, Francisco, que ve por allá, y Javi también. Bueno, de verse y de aglutinar toda esta información, sí, es cierto. O sea, como decía al principio Patricia, primero, coaching es una profesión que realmente es joven, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de condición de profesión joven, tienes que empezar a arreglar. Y ese código de ética nos da un marco que efectivamente nos permite cómo actuar en una debida situación, conociendo todo. Y si tenemos en cuenta esos 4 parámetros que establece el código de ética, que es fundamentalmente la parte con el cliente, como decía Patricia, como decía tú misma, Conchita, y el cómo también nuestra responsabilidad en la segunda sesión, con todo lo que es la práctica, con la responsabilidad como nosotros mismos como profesionales y con esa sociedad, que esos son los 4 áreas que cubre el código de ética. Yo creo que la parte de la credencialización efectivamente es de vital importancia. ¿Por qué? Porque en esa parte 2, donde empieza la responsabilidad sobre nuestra práctica, el apartado número 16, que anoté por aquí, nos habla de nuestra responsabilidad en aplicar excelencia desde el punto de vista de la profesión, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista personal. Es decir, hace un compendio. ¿Y cuál es la mejor forma? A través de una credencialización. ¿Por qué? Porque a través de esa credencialización empezamos a marcar un parámetro diferencial desde el punto de vista de lograr esa profesionalización, de ese compromiso con la excelencia y de dar un nivel a nuestros clientes, que no es lo que nos exige parte el código de ética. Más allá, efectivamente, como decía Patricia, me encantó, Patricia, esa primera parte, es decir, hay de todo por todos lados. Ahora hay coaching, yo creo que ahí, indistintamente de que hay respeto hacia todas las vertientes del coaching que aparecen, ese código de ética, indistintamente por dónde vengamos, nos permite a nosotros ir condicionándonos y a través de la acreditación mostrar efectivamente que somos profesionales que estamos día a día comprometidos con nuestra formación, con el cliente, con nuestros parámetros, no solamente éticos, sino también de competencia para poder ofrecer lo mejor de nosotros al lado de nuestros clientes, ¿no? Javier. Muy bien, bueno, lamentablemente me he perdido los criterios de mi querida Patricia, pero sí, por la experiencia que ella tiene, que han sido muy alineados, me gusta escuchar lo que están diciendo, y ahí voy con mi contribución, espero no redundar con lo de Patricia. Para mí el código de ética en la mirada que tenemos son las reglas del juego, ¿no? Es marcar la cancha, es decir, qué es falta, qué es, vamos a hacer una analogía con el fútbol, qué es offside, dónde juegas, cuándo juegas, cómo juegas, cuánto tiempo juegas, y me parece fabuloso que tengamos reglamentado eso. También son garantías. Estamos hablando de garantías, porque establecen claramente que, por ejemplo, en uno de los acápites, uno puede hacer una denuncia y se ve global si el coach está rompiendo el código de ética o si está vulnerando alguna de las reglas, y eso es fabuloso. En ese sentido, para mí, si me preguntas qué es coaching,
trabajamos con una metodología creativa, para mí, de una esencia universal, comparada con que, por ejemplo, la administración. La administración es una ciencia universal aplicable desde un hospital hasta, qué sé yo, una familia, ¿me entiendes? El coaching tiene esa virtud que es aplicable a distintas áreas del conocimiento y es lo que estamos viendo, ¿no? Hay varios de los colegas que ya están hallando especializaciones, nos están mostrando versiones. Creo que podemos crear varias cosas, somos libres de crear. Yo creo que cada uno va a ver el sabor que le guste, de frutilla, de vainilla, de limón, pero obviamente dentro de estas reglas, dentro de cumplir este espacio, sin vulnerar nada de ello, creo que todo lo que puedas crear dentro de eso es permitido y además va a ser de contribución porque todos lo veremos, lo disfrutaremos y lo aplaudiremos, ¿no? Más allá de eso, para mí la credencialización me habla de calidad. Me habla de experiencia. El ACC, el PCC, el MCC, nos están hablando de un coach que va madurando en experiencia. Por eso es que ahora tenemos, por ejemplo, esta red global de MCCs que ha surgido, que realmente nos larga un tono bastante interesante y unas propuestas muy, muy atractivas. Y todo lo que estamos haciendo, que más adelante en la conversación seguramente lo vamos a conversar. Y bueno, para cerrar esta pequeña participación, para mí, el coaching separa, este coaching ICF, este coaching con código de ética, este coaching con credencial, separa lo que es el coaching de lo que dicen que es el coaching. ¿A dónde voy con eso? A que ahora se dice, el coaching es esto, el otro. Tenemos instructor de gimnasio que es coach, ¿no es cierto? Tenemos un montón de versiones, pero yo creo que en la mirada que he podido compartir y apreciar en Latinoamérica, estamos en ese espacio de educar al mercado. Varios países estamos educando al mercado y el código de ética, la credencial, nos sirve para enmarcarnos, mostrar la diferencia. ¿En qué sentido? Tú tienes pruebas que pasar para poder credencializarte. No es simple, no es sencillo. Entonces, ahí es donde tú puedes mostrar algo que otras marcas no tienen. Y lo digo con plena libertad porque he estado estudiando en el mercado. Esa sería mi opinión. Muy bien, y para ir manejando la equidad, ¿sí? En el manejo de las conversaciones en la sala. Entonces, me gustaría comenzar ahora por Javier. Y te lanzo usando la metáfora de la cancha de fútbol, el balón. Era fútbol, ¿no? Sí, sí, dale. Ok, vale. No, por si las moscas era otra cosa y me perdí de pronto dentro de la cancha. Te lanzo la pelota a tu lado. ¿Y qué representa, sí, para un coach, independientemente de su momento profesional, iniciar, sí, ese proceso de credencialización o renovar credenciales de cara a la práctica de las 8 competencias? Muy bien. A ver, independientemente del momento, porque no existe un momento para hacerlo. Yo tengo en Bolivia coaches que tienen ya 15, 20 años de trayectoria, sin embargo, recién han iniciado un proceso de credencialización, así que bien formulada la pregunta. Yo creo que es abrir la puerta a una nueva aventura, en el sentido de que ya tienes reconocidas las horas de experiencia en base a una credencial, que claro que sí, ICF la extiende, y eso es un icono, o si quieres, un grado más para presentar cuando tú te presentas a una empresa, te presentas con un cliente, obviamente va a pasar de un coach que ha sido entrenado en una CCTH, una CTP, a un coach que ya tiene bastante conocimiento, ya ha rendido el examen de las competencias de ICF, mismo que estaban trabajando últimamente, pero ya tienes una prueba vencida, ¿no? Ya tienes, más allá de, yo no sé cómo qué tipo de certificación haya llevado,
Ustedes saben que tienen ciertas horas, ¿no? 105 hasta 155 para hacer el ACTP. Tenemos más horas de experiencia, tenemos requisitos cumplidos y estamos hablando de un coach diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que este ya se ha sometido a pruebas de evaluación. Si tú largas al mercado a un coach y una empresa puede consultar, preguntar, o un cliente, te preguntan qué experiencia puedes tener, y en muchos casos es bueno presentar algo, pero no solo de tu autoría, sino que alguna institución, y más como ICF, que es el número uno, el pionero, por los más de 25 años que tenemos ya en el mercado a nivel del mundo, es lo mejor, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando yo me presento a una empresa ICF, y solo, en la mayoría de las empresas aquí en Bolivia, las serias solo quieren ICF. Y presentar una credencial ya te da un nivel diferente, no escrito por la experiencia del coach, sino avalado por una institución a nivel mundial. Eso hace una diferencia muy grande de lo que es coaching a lo que dicen que es coaching. Para mí es así. Estupendo. Bueno, señores panelistas, el campo es suyo. Bueno, a mí me gustaría sumar a lo que comentó Javi. Cuando se pregunta, ok, ¿qué significa entrar en el proceso de credencialización? Yo diría que estoy capitalizando lo que he estudiado, lo que he hecho. Y cuando yo me meto en la página de ICF Global y tengo que comenzar a precisar qué experiencia tengo, en qué me formé, cuántas son las horas, entonces es como aterrizar aquello en lo que he estado trabajando unos cuantos años, bien sea por formación o por experiencia o lo que fuera. Y como muy bien dice Javier, el capitalizar lo que tengo, en el buen sentido de la palabra, de experiencia, conocimientos, etcétera, pero además con el aval de la ICF. Eso da una seriedad muy importante. Y yo quiero unir esto con el tema de los requisitos que están pidiendo en muchas organizaciones, de decir, bueno, que sea refrendado por ICF, pero además con credencial, ¿no? Para contratar los coaches. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Y es la pregunta que a mí por lo menos me llega en muchas oportunidades cuando una persona dice, quiero estudiar coaching, dame una recomendación, dime por dónde, qué tengo que mirar, para dónde, ¿no? Yo siempre le digo, usted vaya a la referencia de qué está pidiendo global. Si es un programa ACTP, ACTCH, que ahora no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de nivel 1, 2 y 3. Entonces, si es nivel 1, está pidiendo que los profesores, el director de ese programa, tenga como mínimo una credencial ACC-PCC. Luego, que siga los códigos de ética. Tercero, que maneje el tema de las competencias dentro de su programa. Si usted va a buscar un programa, pida, va cumpliendo con todos estos requisitos que dice ICF que debe cumplir, porque es una forma de la persona que entra al programa sentirse segura que va a encontrar al final de la formación lo que estaba buscando. Entonces, garantizar esto, validar todos los mentores, profesores, tienen la credencial que deben tener según la ICF, si es nivel 1, 2 o 3. Ese es lo primero que yo, después de unos cuantos años de recorrido, sería en este momento, y si me dijeran, oye, que Conchita, si tuvieras que echar la cinta para atrás, yo diría, sería lo primero que yo validaría. ¿Qué tanto me garantiza este programa que me va a dar lo que dice que va a dar? Francisco, Patricia. Mira, perdona, Patricia, déjame ahora. Por favor. Yo creo que esto es bien bonito, y así como decía Patricia en el primero, que me encantó el poner el dedo en la llaguita de hay tantas cosas. Yo creo que es cierto. ACC es una retribución a nosotros mismos profesionales de vernos en esa continua capacitación. Pero yo creo que debemos ir un poco más allá.
¿quién conoce de las acreditaciones de ACC, PCC o MCC que no sea coach? En las mismas organizaciones, mencionaba Javier, las organizaciones algunas conocen y piden acreditación. No sé, mi experiencia, tanto dentro del grupo organizacional como ahora coach y mentor organizacional en Chile, no muchas te hacen la sugerencia ni te hacen la pregunta de si eres un acreditado o no. Desconocen la acreditación, con lo cual yo creo que esto es una gran oportunidad para ICF y para todas las demás instituciones, no solamente para ICF. Yo creo que ahora hay que trabajar en conjunto para desarrollar un proceso comunicacional que permita hacer esa diferenciación. Porque como decía Javier, hay mucha gente que viene trabajando durante mucho tiempo y no tiene una acreditación de la ICF. Diferenciar efectivamente de lo que es una certificación a lo que es una acreditación e ir definitivamente educando a las organizaciones en qué significa esto, en qué ellos requieren de nosotros como coaches, y cuando vayan a solicitar este tipo de intervención o este tipo de acompañamiento, sepan que efectivamente el acreditarse viene de un proceso de formación interna donde nos estamos capacitando y donde hay horas de experiencia detrás. Pero lo que voy, yo creo que ahora empieza realmente el verdadero empuje de las entidades de ICF de hacer un proceso comunicacional donde se entienda qué es esto en las organizaciones, para poder mostrar una diferenciación bien clara de qué significa esa CC, ese PCC, de cuántas horas hay detrás de un MCC, de un PCC y de un mismo ACC. ¿Para qué? Para justamente darle valor a todo esto del proceso de acreditación en la organización. Un proceso comunicacional de aquí en lo sucesivo muy fuerte que correspondería de todos nosotros, y por supuesto un manual de parte de ICF que también nos convoque a nosotros como coaches. Que nosotros al momento de la presentación, al igual que se hace en muchos congresos internacionales, digamos qué significa el venir avalado por una institución como ICF. Pero poca gente lo sabe. Y mucho más ahora, donde abrimos y nos toca a diario. Abrimos Instagram y hay 20.000 asociaciones, 20.000 instituciones, 20.000 que acreditan, no, que certifican. Entonces, justamente ahí viene la idea de, oye, ¿cuál es la diferencia de certificación y acreditación? El punto también para ustedes que están, tanto Patricia como Conchita como Javier, ICF realmente, más allá de dar un aval sobre un determinado instituto, hace un tracking sobre los participantes en determinado programa. ¿A qué voy? En que muy posiblemente, como ICF avala el programa de una determinada institución, queda avalado en que su estructura, esquema o actividad programática está dentro de los cánones de ICF. Pero lo que observo frecuentemente es de que con el ansia de ir cubriendo cupos dentro de ese total, dentro de ese programa, se incluye gente que no tiene capacitación y que está incluido dentro de esos programas. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿hay un aval o hay un tracking de ICF de hacer seguimiento a los participantes en un programa, un contenido programático profesional para coaches? Interesante cuestionamiento y planteamiento. A ver. Bueno, de los participantes del programa, yo no conozco. Ahora, de las personas involucradas, léase profesores, mentores, de un programa como tal, debe hacerse, y yo puedo decir que de alguna manera eso es algo que está como en una línea débil, que debería hacerse con más precisión, más cercanía, porque por lo mismo que había dicho anteriormente, garantizaría que el programa que están ofreciendo realmente reúne todas las características que deberían reunir. Pero es un punto muy interesante, Francisco, porque te puedo decir, estuve en una escuela hace años, durante bastante tiempo, y muchas personas entraban al programa con un deseo de tener un desarrollo personal, de crecimiento personal. Ese era el meollo del asunto, más que transformarse en coaches que iban a desarrollarse profesionalmente.
Entonces, en un momento dado, la escuela se planteó, vamos a evaluar las personas que van entrando, si el perfil es para desarrollo o realmente para entrar en el coaching como una profesión. Y es un muy buen punto, Francisco. A ver, Patricia, te queda interesante esta conversación. Esta conversación se pone muy interesante porque, bueno, no quiero repetir sobre lo que ya han comentado porque coincido perfectamente, que sobre todo con el tema de la formación, me parece que el tema de las escuelas y la acreditación de programas y todo esto tiene una importancia muy grande. Tengo también claro y coincido con que la responsabilidad frente al mercado y tal vez como el criterio que el mercado puede decir, contrato a este coach o no contrato a aquel o lo que sea, es información que para las empresas es muy valiosa. Pero yo me quiero enfocar en otra cosa con el tema de las credenciales y es que para mí, yo lo quiero poner como en el tiempo. En un comienzo, la credencial es muy importante, ¿cierto? Entonces alcancé la CC y entonces voy por la siguiente, entonces tengo que hacer tantas horas y tengo que formar tanta práctica y tanta, bueno, en fin, todos los criterios que sabemos que tenemos. Y me toca renovarla porque es que si no la pierdo. Y bueno, y esto va siendo como una carrera contra los escalones en la credencialización. Llegamos al MSC y entonces, ¿qué? Entonces, igual, tengo que renovarla cada 3 años y entonces tengo que reunir las CCEUs y no sé qué. Y todo eso sigue siendo muy importante. Pero hay un riesgo muy grande. Y es cuando, y esto no lo digo únicamente por ICF, lo hablo también en los modelos de competencias de las empresas. Y es que empezamos a pretender que las personas se metan dentro de cajoncitos. Entonces queremos que el líder de la empresa X, porque también me ha tocado, se ajusta al modelo de competencias y resulta que el molde le queda chiquito, pero pues no importa, pero todos los líderes de tal empresa tienen que ser cortados con la misma tijera. Entonces, ahí yo siento un riesgo muy grande en el tema de la simplificación de la cosa y decir es que lo más importante es tener las credenciales. Y ahí yo digo, no, eso no es lo más importante. Para mí lo más importante es que los coaches entendamos que nosotros podemos acompañar a nuestros clientes hasta el nivel de profundidad que hemos alcanzado con nosotros mismos. Y eso no necesariamente me lo da el hecho de sumar una CCEUs o tener no sé cuántas horas de práctica, sino que requiere de una responsabilidad. Yo vuelvo al tema de la responsabilidad conmigo misma y además de tener una lectura de lo que está pasando en el entorno, que no necesariamente una credencial me lo da. O sea, yo puedo tener, y es un tema que Javier ya me lo ha oído, me lo ha oído decir, y estoy con el tema ahorita entre ceja y ceja, porque yo me pregunto qué tanto estamos realmente preparados los coaches, independientemente de la credencial, para acompañar a los seres humanos en este momento histórico. ¿Cierto? Yo nunca había vivido una pandemia, yo jamás me imaginé que yo iba a vivir una pandemia en mi vida, eso no estaba dentro de mi mapa. Soy mamá de 3 millennials y digo, a estas personas, este mundo loco les tocó de una forma totalmente rara y ahora están con el nuevo miedo porque siento que cada vez nos manipulan y quizás aquí me salgo del tema, pero ya me empiezo yo a apasionar. Nos empiezan a asustar, ya nos asustaron con que nos íbamos a morir todos, ahora nos están asustando con que viene una crisis económica global, con que viene ¿cómo se llama esta cosa del mono? La viruela del mono, que porque ahora viene la hambruna. ¿Estamos preparados los coaches para acompañar a la gente frente a ese tipo de situaciones? Y eso no me lo da una credencial. Entonces, yo aquí lo que quiero es como poner una señal de alerta y decir, el adquirir las credenciales, el renovar las credenciales es un paso necesario, pero no es el único. Y mucho menos cuando como personas queremos acompañar a otras personas en momentos críticos de la vida. Entonces, bueno, no sé si me salgo del tema, Leila, pero creo que tiene que ver con la credencialización, tiene que ver con la ética y tiene que ver con mi visión del mundo. ¿Qué tanto realmente los coaches estamos pudiendo tener una mirada crítica de lo que pasa? ¿Qué tanto nos estamos dejando convencer por lo que circula en los medios de comunicación? Hace un rato me decía alguien, nuestra fuente de información es el chat donde la tía desocupada manda señales de alerta y entonces esa es la noticia. No podemos caer en eso. Entonces, ¿de qué manera yo como coach estoy yo preparada para ampliar mi visión de mundo,
qué tan preparada estoy yo para acompañar a que otros no traguen entero y mucho menos en situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo ahorita. Entonces, ahí es cuando a mí, la verdad, los modelos de competencias, el del coaching o el de cualquier empresa, se me quedan chiquitos. ¿Sí? Y para mí esto es una invitación a que independientemente de de la credencial que tengamos, trabajemos en nosotros mismos, no únicamente por la carrera loca de vamos por el siguiente, es como la zanahoria, no, vamos por la siguiente zanahoria, no, es porque tenemos una responsabilidad frente a lo que está pasando y a lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, ya me entusiasmé. Buenísimo, muy bueno esto, y esto me da pie para plantear lo que sería la última pregunta de la noche de hoy, que se nos ha ido pero volando. Dramáticamente nos quedan escasísimos 10 minutos, un poquito menos, porque hay que cerrar un poquito antes la sala, unos 5 minuticos antes. Entonces nos quedó súper corta esta noche, está como para hacer 2 o 3 capítulos de esta misma, del mismo planteamiento con el que iniciamos el encuentro de hoy, que es realmente un encuentro de actualidad, además pertinente con relación a todos los retos que está enfrentando el mundo, bueno, y el país y sus respectivas naciones también acá en Latinoamérica. Entonces, de cara a esto, Conchita, Francisco, Patricia, Javier, para cerrar, ¿cuáles son los retos, así como decía Patricia, o las banderitas rojas de alerta, que de cara a la profesionalización de nosotros los coaches, en el camino de obtener las credenciales o credencializarnos, tenemos que tener en cuenta en función de, uno, educar y acompañar a ese mercado del coaching al cual servimos, entendiendo que estamos creando cultura, ¿sí? No solamente cultura en las organizaciones, sino estamos creando cultura en una generación que se está abriendo paso. Patricia hablaba de sus hijos que son millennials, si mal no escuché bien. Yo tengo centennials, ¿sí? Detrás de mí, y me escuchan hablar de esto a diario y me leen la cartilla del ABC mejor que yo y me la recuerdan. Entonces, ¿cuáles son los retos y las alertas que tenemos que atender? Bueno, inicio. En línea con lo que yo venía diciendo, para mí creo que son dos cosas. Es tomar con toda la seriedad del caso el proceso de acreditación y de ir por las credenciales porque es importante, o sea, tiene su nivel de importancia. Y la otra para mí es ampliemos nuestra visión de mundo. Para mí este es un concepto de la filosofía alemana, inclusive en alemán es Weltanschauung. De qué manera yo estoy ampliando mi visión de mundo para poder ejercer no solamente el coaching, cualquier profesión, de una manera responsable frente a lo que es el espíritu de lo que estamos viviendo. Yo no soy filósofa, pero estoy muy cercana a la filosofía y hay una cosa que se llama el Zeitgeist en alemán, que es como el aroma del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo amplío mi visión del mundo y yo me relaciono de una manera diferente con esto que está pasando? Y desde ahí, como persona, como coach, como profesional de la profesión que sea, podemos contribuir a hacer de este planeta algo sostenible y cuidar nuestra casa grande. Gracias, Patricia, qué hermoso. Conchita. Bueno, yo pondría dos cosas. Primero, el reto de enfrentar todo lo que tenemos, lo que nos va a venir, con la humildad suficiente y decir, no me las sé todas, ni me las voy a saber, ni me las quiero saber. Porque al igual que cualquier profesión, es necesario ir reconociendo y aceptando lo que viene en el entorno y educarnos y conocer en la medida de lo que el reto es lo que viene y cómo voy a enfrentar ese nuevo reto y aceptarlo desde la humildad de que no sé.
Y luego, creo que el reto número 2 es educar. Porque si una empresa no sabe lo que es ICF, o no sabe lo que es una credencial, o no sabe lo que son los programas y tal y que cual, yo creo que es responsabilidad de todos entrar en los procesos de educación. Y eso nos corresponde a nosotros, nos corresponde desde el capítulo, desde cada uno de nosotros como coaches. Cuando vamos a una organización voy a mostrarle un poco como darle pautas de qué tiene enfrente, cómo lo tiene y qué puede esperar o no esperar. Y yo creo que si lo unimos eso con el código de ética, hay un tema de responsabilidad, de seriedad, de respeto, que para cualquier organización son valores importantes. Bueno, eso es lo que compartiría. No sé, Francisco. Gracias, Conchita. Francisco. Y dejamos a Javier para cerrar con un broche de oro de Latam. Así es, como parte educativa. Yo creo que eso es una parte importante, que es la parte educativa, ¿no? Y como decía Conchita, sí, está bien, una parte nos corresponde a nosotros, pero ese organismo divulgador que tiene mayor fuerza debe ser ICF. ¿A qué sistema? El sistema de, oye, poder de repente educar a través, yo sé que es difícil, Conchita, pero hay buenas prácticas, como decía Javier, a nivel de todo lo que es la comunidad en la región, donde podemos ir aprendiendo qué podemos hacer y qué no. O sea, podemos hacer de repente un manual instructivo educacional donde podamos compartirlo con los coaches y que nosotros al entrar en la organización podamos hacer una breve presentación de qué significa ICF a grosso modo. Y de igual forma en las cámaras que existen en cada uno de los países. Si nosotros como ICF vamos a decir, señores, mea culpa, sí es parte, hay mucho que se está vendiendo y que están dañando a la profesión del coaching porque no saben la aplicabilidad que tienen y cómo se hace. Oye, nosotros venimos aquí a darles a ustedes de manera gratuita un overview de qué es lo que está pasando y de cómo ustedes pueden seleccionar un coach adecuado para que no dañe su organización. O sea, eso es, cuesta, sí, cuesta trabajo, eso es parte de exploración, de exploración. Y la otra parte es ser un poco desde el punto de vista personal y profesional, más humildes, más respetuosos y definitivamente entender que estamos tratando con seres humanos y que el dañar a un ser humano, bien sea desde el punto de vista personal y o dentro del punto de vista organizacional, es aún peor porque estamos dañando a la persona de la cual depende una familia. Entonces, ser humildes y saber, como decía creo Conchita y Patricia, saber hasta dónde podemos llegar. Y eso es parte importantísima de todo, que es el respeto a la profesión y el respeto al ser que estamos acompañando. Totalmente. Gracias, Francisco. Javier. Excelente. Voy a unir la parte anterior, que hubiera querido decir algo, y lo hago cortito con lo que ahora han consultado. En primer lugar, agradezco la mirada de Francisco, la de Patricia, y mi opinión es que, por ejemplo, el proceso de credencial, si se hace real, creo que tenemos el modelo, creo que el modelo funciona, y lo digo en mi opinión personal al haberlo visto. En el proceso de credencialización, si vamos a, como Patricia dice, ¿no? Si vamos a ir por alcanzar el siguiente logro, la siguiente medallita, no va a ser. Pero si uno realmente atraviesa el proceso, creo que en carne viva yo lo he atravesado cuando me he formado en una escuela y el coachear después de las 150 horas, después de las 500, que es diferente, y llegar hacia adelante, yo creo que es algo válido y es algo muy diferente. Realmente tienes la experiencia, ¿no? Ese es un punto. El otro, respecto a lo de las escuelas y los programas, es cierto, yo creo que sí tienes que presentar documentación y CEFE la revisa. Puede ser que el filtro sea debatible, que sea muy, muy simple o muy duro. No me meto a opinar eso en completo, pero también creo que hay muchos otros espacios, ¿no? Que van a discernir esto. ¿Cuáles son? El mercado, número uno, porque hay comentarios, ¿no? De las distintas escuelas. El público dice, esta escuela es buena, ha formado a tal, esta escuela no. También está la comunidad, la gente a la que le gusta el coaching, los que participamos, los colegas, y no solo de la línea ICF, porque ahora en redes nos encontramos con todo el mundo. Y por último, los capítulos. Los capítulos son importantes y determinantes porque esa es la fuerza de trabajo de ICF en este momento. Más adelante, para mí, el reto de un coach es el de siempre, educación continua, educarse y crecer, ¿Qué es lo que tiene que hacer para seguir hacia adelante? Y por eso la credencial le pide que para renovar tenga cierta cantidad de CCU score, cierta cantidad de CCU de recursos. Para mí es eso. Pero el campo de acción más importante, señores, y al que pongo como protagonista son los capítulos. El reto de los capítulos para lo que viene es
crear espacios, queridos colegas, ¿para qué? Para que los coaches puedan participar, puedan tener difusión, para que puedan ganar experiencia, participando, escuchando, aprendiendo, también enseñando ellos, claro que sí. Luego de eso, también el unirnos más, esto que ha empezado el año pasado, más o menos por enero, el realizar proyectos juntos nos va a llevar a un crecimiento mayor. Decirles con mucho cariño que la región Latinoamérica ha recibido un reconocimiento por el desarrollo que hemos estado haciendo los 15 capítulos. Ahora ya se vino con nosotros Guatemala, somos 15 y pues, por ejemplo, en el Coaching Week hemos sido la región más importante creando la mayor cantidad de eventos. Entonces, yo creo que la mirada es positiva, vamos hacia algo muy bueno, estamos avanzando y estamos creciendo, pero todo es paso a paso y pues hay que confiar en el proceso, que es lo que predicamos. Bueno, buenas noches, señores. Muchísimas gracias, Patricia, Javier, Conchita y Francisco. Y pueden, miren, por supuesto, Dalia, que está acá, que es la directora de membresías. Bueno, señores, feliz noche. Muchas gracias. Encuentros y Actualidad es un espacio de ustedes, en su casa, siempre, Javier, Patricia, Francisco, Conchita, tú lo sabes, con todo el cariño del mundo, para debatir, para conversar, para generar espacios de encuentro, de conocimiento, pero además de alerta ante este proceso de formar y dar fuerza, de generar cultura, no solamente de encuentro, sino cultura de aprendizaje. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias a todos. Un abrazo. Placer. Gracias. Gracias.